A los 87 años pensé que ya no había nada que pudiera sorprenderme. De verdad lo creía. Había vivido lo suficiente como para anticipar a las personas, terminar frases ajenas y detectar errores antes de que ocurrieran. Siempre decía, eso ya lo vi, eso ya lo viví, y casi siempre tenía razón, hasta que una tarde cualquiera, en una conversación, sin importancia, alguien sonrió y me lanzó una pregunta que no parecía profunda, pero lo fue. No me sentí atacado, me sentí curioso, y eso fue extraño, porque llevaba años sin sentir curiosidad por nada que no controlara. No respondí enseguida, no porque no supiera qué decir, sino porque me di cuenta de algo incómodo. Nunca me había hecho esa pregunta a mí mismo. No me entristeció, me despertó, y en ese momento entendí que el problema no era la edad, sino la certeza. Había confundido experiencia con rigidez. Esa pregunta no cambió mi pasado, pero empezó a cambiar la forma en que miraba todo lo demás. Y todavía no sabía hasta dónde me iba a llevar. Al principio pensé que podía responderla más tarde, como hacemos con las cosas que nos incomodan. Seguí hablando de otros temas, pero mi mente ya no estaba ahí. La pregunta se quedó dando vueltas, sin hacer ruido, pero sin irse. No era una pregunta difícil, no era profunda en apariencia, y aún así, me dejó sin un lugar firme donde pararme. Me di cuenta de algo curioso. Había pasado la vida enseñando a otros qué pensar, pero casi nunca me había detenido a revisar cómo pensaba yo. Esa noche empecé a recordar decisiones que siempre di por correctas, no para juzgarlas, solo para mirarlas desde otro ángulo. Y por primera vez, no sentí culpa, sentí interés, como si alguien hubiera movido un mueble que llevaba años en el mismo lugar, y de pronto el espacio se viera distinto. Me pregunté cuántas veces había cerrado conversaciones, solo porque creía que ya sabía el final. Cuántas personas dejé de escuchar, porque asumí que ya entendía su punto. No era arrepentimiento, era descubrimiento. Y ahí apareció algo inesperado. Una ligera incomodidad mezclada con entusiasmo, porque si esa pregunta había logrado mover tanto en mí, que otras cosas había pasado por alto, solo por estar seguro de mí mismo. Todavía no tenía respuestas, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no me molestaba. Al contrario, durante los días siguientes, empecé a notar algo distinto en mis conversaciones. No hablaba menos, hablaba diferente. Antes escuchaba esperando mi turno para responder, ahora escuchaba sin apuro, sin preparar una conclusión. Y fue incómodo al principio, como caminar sin bastón después de muchos años. Me descubrí haciendo algo nuevo, dejando frases sin terminar, aceptando no tener una opinión inmediata, permitiendo que el silencio hiciera su trabajo. La pregunta seguía ahí, pero ya no como un reto, sino como una compañía. Empecé a hacerla mía, a repetirla en situaciones pequeñas, en charlas simples, en decisiones que siempre había tomado en automático. Y cada vez que lo hacía, algo se movía. No cambié de ideas de un día para otro, no renegué de mi pasado, pero empecé a ver matices donde antes solo veía certezas. Me di cuenta de que muchas discusiones que creí ganar, en realidad las había cerrado demasiado pronto, no por falta de inteligencia, por exceso de seguridad. Lo curioso es que, al soltar un poco esa seguridad, la gente empezó a quedarse más tiempo hablando, y ahí entendí algo que nunca había considerado. Tal vez no me estaban buscando por mis respuestas, sino por el espacio que yo podía ofrecer. Aún así, había algo que evitaba. La pregunta todavía no había tocado el lugar donde más resistencia tenía, y sabía que tarde o temprano lo haría. Tardé más de lo que quisiera admitir en darme cuenta de dónde estaba el verdadero problema. No era en las conversaciones con extraños, ni siquiera con amigos. Era conmigo mismo. Cada vez que la pregunta aparecía, había un terreno al que evitaba volver. Decisiones antiguas, posturas que defendí con firmeza, caminos que nunca cuestioné. Me di cuenta de que había construido mi identidad sobre una idea muy simple. Yo soy alguien que sabe, y cuestionar eso era como mover el cimiento de una casa vieja. No sabes que se va a caer. Así que empecé con algo pequeño, inofensivo. Me pregunté por qué había dejado de hacer ciertas cosas que antes disfrutaba, no por falta de tiempo, por convicción. Y esa decisión no la había tomado con curiosidad, sino con cierre. Ese fue un golpe suave, pero claro. Entendí que no solo había dejado de aprender cosas nuevas, también había dejado de permitirme cambiar. La pregunta no me estaba pidiendo que renegara de mi vida, me estaba invitando a revisar las indefensas. Hubo un momento específico en el que ya no pude esquivar la pregunta. No fue algo grande, no fue una revelación dramática, fue una respuesta automática que di, y que ya no me convenció. Alguien me pidió mi opinión sobre una decisión importante. Hice lo de siempre,
Hablé con seguridad. Enumeré razones. Cerré el tema. La conversación siguió. Pero yo me quedé atrás, porque mientras hablaba, me escuché desde fuera. Y por primera vez pensé, esto lo he dicho antes, muchas veces. ¿Sigo creyéndolo? ¿O solo lo repito? Ahí la pregunta volvió. Más clara que nunca. No como una frase exacta, sino como una sensación precisa. Me di cuenta de que llevaba años defendiendo ideas que ya no revisaba, no porque fueran falsas, sino porque eran cómodas. Y aceptar eso fue extraño, no doloroso, extraño, porque no sentí que perdiera autoridad, sentí que recuperaba movimiento. Empecé a permitirme decir algo nuevo para mí. No estoy seguro, déjame pensarlo, no lo sé todavía. Y el mundo no se cayó, nadie dejó de respetarme, nada se rompió. Al contrario, descubrí que cuando dejé de actuar como alguien que tenía que estar siempre en lo cierto, empecé a estar más presente. La pregunta no me quitó lo que sabía, me devolvió algo que había olvidado. Con el paso de los días, empecé a notar un cambio silencioso, no en lo que decía, sino en cómo reaccionaba cuando alguien pensaba distinto a mí. Antes sentía una necesidad inmediata de aclarar, corregir o matizar. Ahora aparecía otra cosa: curiosidad. Me sorprendía haciendo preguntas que nunca hacía, no para guiar la respuesta, para entenderla. Y eso me llevó a un recuerdo antiguo. Una vez, hace muchos años, alguien me había dicho, no siempre tienes que estar en lo correcto para ser valioso. En ese momento, lo tomé como una frase amable, pero irrelevante. Hoy, a los 87, entendí que no la había rechazado por falsa, sino porque no sabía qué hacer con ella. Toda mi vida había asociado valor con firmeza, con claridad, con conclusiones, nunca con duda. La pregunta que me habían hecho no estaba desmontando mis ideas, estaba desmontando esa asociación. Me di cuenta de que muchas veces había confundido convicción con cierre, y cierre con seguridad, pero eran cosas distintas. Esa comprensión no llegó como un alivio inmediato, llegó como una pausa larga, en la que dejé de apresurarme a definir quién era, y empecé a observar quién podía seguir siendo. Todavía no sabía cómo usar esa nueva perspectiva, no sabía qué cambiaría en mi vida, solo sabía algo con certeza: ya no quería volver a responder sin antes escuchar la pregunta completa. Y eso ya era un comienzo distinto. Con esa pausa llegó algo inesperado: ligereza. No porque todo se volviera simple, sino porque dejé de cargar con la obligación de ser coherente con mi pasado. Durante años pensé que cambiar de opinión era traicionarse. Ahora empezaba a verlo como una forma de respeto. Respeto por la vida que sigue ocurriendo. Incluso a los 87, empecé a revisar recuerdos antiguos, no para corregirlos, sino para hacerles una pregunta nueva. ¿Por qué decidí eso así? ¿Qué estaba intentando proteger? ¿Qué no supe ver en ese momento? Y algo curioso pasó. Muchas respuestas que antes defendía con firmeza ya no me parecían tan sólidas. No eran errores, eran decisiones tomadas con la información y la mirada de otro yo. Un yo más rígido, más apurado, más seguro de lo necesario. La pregunta empezó a funcionar como un filtro, no para juzgar el pasado, sino para interpretar el presente. Me di cuenta de que todavía hablaba mucho de cómo son las cosas, pero cada vez menos de cómo podrían ser. Y ahí entendí que esa pregunta no había llegado para incomodarme, sino para devolverme algo que creí perdido con la edad: posibilidad. Todavía no había formulado la pregunta en voz alta, seguía girando alrededor de ella, pero ya sentía que cuando finalmente lo hiciera, no iba a señalar un error puntual, iba a cambiar la forma completa en que me miraba a mí mismo. Un día, sin darme cuenta, dejé de pensar en la pregunta como algo externo. Ya no era la pregunta que me hicieron, era mi pregunta. Aparecía cuando hablaba con alguien joven, cuando alguien me pedía consejo, incluso cuando tomaba decisiones pequeñas. Y fue ahí cuando entendí algo importante. No estaba cambiando mis respuestas, estaba cambiando desde dónde respondía. Antes hablaba desde la experiencia acumulada, ahora empezaba a hablar desde la atención. Eso me llevó a un recuerdo concreto, una conversación de hace muchos años, en la que alguien me dijo algo, y yo respondí demasiado rápido. En su momento pensé que había sido claro. Hoy entendí que había sido impaciente, no porque no me importara la otra persona, sino porque estaba más interesado en cerrar el tema, que en explorar lo que realmente estaba en juego. La pregunta me mostró algo incómodo pero liberador. Muchas veces, no escuchamos para comprender, escuchamos para confirmar lo que ya creemos. Y yo había sido muy bueno en eso. A los 87 años, aceptar esto
no me hizo sentir pequeño, me hizo sentir honesto, porque comprendí que equivocarse no siempre es tomar una mala decisión. A veces es no revisar una decisión durante demasiado tiempo. La pregunta seguía ahí, cada vez más clara, cada vez menos amenazante, y sabía que cuando por fin la dijera en voz alta, no iba a sonar como una acusación, iba a sonar como una invitación. La verdadera prueba llegó cuando alguien volvió a pedirme consejo. Era una situación distinta, pero el ritual era el mismo de siempre. Esperaban una respuesta clara, firme, definitiva. Sentí la vieja tentación, la frase lista en la punta de la lengua, la conclusión rápida. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Respiré y me hice la pregunta por dentro, no para dudar por dudar, sino para ubicarme. Me di cuenta de que ya no quería ser quien entrega respuestas cerradas, sino quien ayuda a pensar mejor. Así que hablé diferente. No dije haz esto, dije qué es lo que tú crees que estás evitando. No señalé un camino, abrí uno. La persona frente a mí se quedó en silencio, luego sonrió, y en ese gesto entendí algo con claridad. No había perdido autoridad, había ganado profundidad. Fue ahí cuando finalmente pude formular la pregunta completa, sin miedo y sin orgullo, no como una frase dramática, sino como una herramienta sencilla, una pregunta que no acusa, que no corrige, que no presume sabiduría, una pregunta que, a los 87 años, me enseñó que estar equivocado no siempre es un fracaso, a veces es el inicio de una mirada más amplia. Y ahora sí, estaba listo para decirla en voz alta. La verdadera prueba llegó cuando alguien volvió a pedirme consejo. Era una situación distinta, pero el ritual era el mismo de siempre. Esperaban una respuesta clara, firme, definitiva. Sentí la vieja tentación, la frase lista en la punta de la lengua, la conclusión rápida. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Respiré y me hice la pregunta por dentro, no para dudar por dudar, sino para ubicarme. Me di cuenta de que ya no quería ser quien entrega respuestas cerradas, sino quien ayuda a pensar mejor. Así que hablé diferente. No dije haz esto, dije qué es lo que tú crees que estás evitando. No señalé un camino, abrí uno. La persona frente a mí se quedó en silencio, luego sonrió, y en ese gesto entendí algo con claridad. No había perdido autoridad, había ganado profundidad. Fue ahí cuando finalmente pude formular la pregunta completa, sin miedo y sin orgullo, no como una frase dramática, sino como una herramienta sencilla, una pregunta que no acusa, que no corrige, que no presume sabiduría, una pregunta que, a los 87 años, me enseñó que estar equivocado no siempre es un fracaso, a veces es el inicio de una mirada más amplia. Y ahora sí, estaba listo para decirla en voz alta.